Estoy aquí en el tren, estoy de camino a Santiago Bernabéu, registros en la Federación en la casa de Rubiales. Esto fue ayer y en el día de hoy nos encontramos con esta noticia. Operación de la Guardia Civil en busca de contratos irregulares, entre ellos el de la Supercopa. Qué raro, qué raro lo de la Supercopa que sea en Arabia. Hay 7 detenidos, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol no lo ha sido al encontrarse en la República Dominicana. Alguien le habría dado el chivatazo y se fue corriendo para allá, pero ojo, porque como no vuelva a España tiene orden de detección. Estas son las personas, bueno, imputadas por así decirlo: Luis Rubiales, Tomás González Cueto, Pedro Rocha y Gerard Piqué. Y esto es lo que dijimos ayer: la justicia dejará libre a Alves bajo fianza de 1 millón. La audiencia de Barcelona considera que el riesgo de fuga es escaso tras la condena de 4,5 años. El futbolista está tratando de reunir el dinero, más bien que se lo deje Neymar o el padre. Al tener las cuentas retenidas, se lo dejará Neymar. Ahí lo tenéis. Madre mía, qué barato sale cometer un delito en España. Pero ojo, porque la culpa es del Real Madrid seguro. Salgo por la estación y huele a marisco. No sé por qué. Parece como que estoy en la playa. Os voy a contar una historia muy bonita, al menos para mí es muy bonita, de un suscriptor que coincidí con él ayer aquí en el estadio. Él es de Cádiz, está muy cerca de Sevilla, aunque está un poco lejos, entre comillas, están a 1 hora y media más o menos. Y el año pasado, en la final de la Copa del Rey, Real Madrid-Osasuna, ya sabéis, que se hizo en Sevilla, en la Cartuja. Bueno, pues le llegó al padre, él tiene casi 50 años. Obviamente el padre tiene más años. Y le llegó al padre un día, fue a su casa. De repente le dijo: papá, toma. Le puso la bufanda del Real Madrid en el cuello. Le dice: ¿qué hace, hijo? Como hablan ellos, ¿no? ¿Qué hace, hijo? Y toma también. Le dio un bocadillo típico de los partidos. Dice: hijo, ¿qué hace? ¿Y sabéis lo que hizo seguidamente? Darle la entrada para la final. El hombre se quedó boquiabierto. Y todo el mismo día de la final. Obviamente están a 1 hora y media y por lo tanto tardan poco en llegar. Pero a mí me lo contaba y casi se me caía la lágrima, Qué bonito, tío. Vale, os dejo unos segundos si queréis. Podéis pausar el vídeo para limpiaros las lágrimas, No pasa nada, os dejo que lo dejéis pausado. Mientras tanto, yo voy a empezar con el vídeo. Así que dame la manita, acompáñame un día más a dar la vuelta al mejor estadio del mundo y por supuesto a acceder al mismo para ver qué novedades tenemos en el interior. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy jueves 21 de marzo os doy la bienvenida a mi canal. Vamos a dar la vuelta y por supuesto luego accederemos, así que no te vayas muy lejos, quédate para ver el vídeo completo, no vayas por partes y ponte cómodo, lo que siempre digo. Vale, aprovechamos que está en verde, vamos a intentar dar la vuelta lo más rápido posible porque realmente fuera pues no parece que haya mucho movimiento. El sábado tenemos partido aquí, no juega el Real Madrid, el primer equipo, juega el Leyendas Fútbol Club. El Real Madrid Leyendas, Casillas, Roberto Carlos. Y aquí estaremos para disfrutar de este partido, así que dejamos atrás la esquina de la Torre B. No hay grandes hazañas, grandes novedades. Lo que sí quiero que veáis, ¿están tapando estas pantallas? ¿O están encendidas? No aprecio muy bien lo que están haciendo, así que vamos a ir para allá para descifrarlo, ¿no? Ahora veremos también los trabajos que están realizando en la zona de Castellana, así que te recuerdo que puedes dejar el like y suscribirte. Aprovechando que aún no se ha puesto en verde para los peatones, sacamos estos soportes que de forma efímera vieron cómo colocaban la U de Bernabéu y también el escudo del Real Madrid, al menos la parte inferior, y como podéis ver pues no hay grandes cambios en la zona. De momento todo sigue igual. Luego veremos a ver si desde la Torre B ya han traído pues alguna otra letra. Pero dudo mucho que teniendo partido el sábado ya sigan con los trabajos, en este caso en la fachada, con esas letras para el nuevo Bernabéu. Aquí a la izquierda tenemos
esta gran excavadora, que ya sabéis que es la que realiza los agujeros para luego meter los pilotes, como en este caso van a hacer pues en apenas unos segundos. Los pilotes lo mete esta grúa que tenemos a la derecha y los agujeros los crea esta excavadora que está a la izquierda. Así que tenemos toda esta zona de Castellana a tope, y he de decir, ya volviendo a las pantallas centrales en la fachada oeste, en las puertas de acceso de aquí de Castellana, parece que han quitado los cristales protectores en este lugar. Allá a la izquierda veis los reflejos y es porque están ahí los cristales protectores, y a la derecha, lo que digo, parece que los han quitado. Todo ello pues para, imagino que será manipular los mismos. Todo puede ser que vayan a cambiar los cristales protectores, pero ahí veis las ventosas. Parece que van a colocar de nuevo ese material en la parte superior de esas puertas de acceso. A ver si a medida que vamos andando hacia la Torre C podemos ver avances en ese lugar. Dejamos esta imagen muy bonita de la fachada oeste del Estadio Santiago Bernabéu y seguimos andando, no paramos. Ahí vemos cómo meten esta gran estructura. Seguimos avanzando. Aquí parece que a la izquierda han encontrado hormigón y es por eso que escuchamos ahora el martillo hidráulico funcionar después de todas esas excavaciones que han llevado a cabo en este lugar. Aquí aparece en imagen esta retrocargadora que parece que está transportando toda la tierra que están moviendo a ese lugar para empezar ya a tapar. A la derecha lo que acabamos de ver, cómo siguen trabajando en los pilotes para reforzar toda esta zona de Castellana, el mismo suelo. Ahí al fondo seguimos viendo, pues parece que están manipulando o corroborando, cerciorándose de que las pantallas sigan en buen funcionamiento, y es por eso que parece que han quitado los cristales protectores. Las otras puertas, las contiguas a esa, como veis, están todas apagadas. Seguimos andando. Dejamos atrás el lateral oeste del Estadio Santiago Bernabéu y os doy la bienvenida al fondo norte y Rafael Salgado, donde tenemos un montón de trabajadores en movimiento, a ver con qué nos sorprenden. De momento las puertas 23-19, en la parte superior están encendidas las pantallas, en esta intermedia también, a la 25, que también veis que en la parte central y en la parte superior tenemos las pantallas encendidas. En el resto de puertas de acceso están completamente apagadas. Hemos visto esta semana también cómo levantaban parte del suelo de Rafael Salgado, e imagino que ya empezarán a colocar, o ya habrán empezado a colocar, las baldosas de granito correspondientes que vimos en el día de ayer. Imagino que lo habrán colocado en ese lugar, así que vamos para allá, vamos a verlo en primera persona. Sí, han empezado, han empezado ya en toda esta zona de Rafael Salgado con la peatonalización, y es por eso que vimos cómo creaban todas esas zanjas a lo largo de la calle. Han llegado hasta este lugar y, como veis, a la izquierda está esta carretilla pues transportando las diferentes piezas de granito para seguir con todo el trabajo. La verdad que parece que va a quedar muy, pero que muy bonito. Aquí a la izquierda vimos cómo levantaban todo este suelo, también en esta parte más cercana a Rafael Salgado, perdón, a la Torre D, y aquí de momento no han colocado todas las piezas de granito que sí están colocando en el otro lado, pero bueno, las tenemos aquí, así que en cualquier momento lo harán. Puerta 43-41 encendida, ahí la veis. Seguimos hacia el lateral este. Bueno, aquí estamos un día más en el lateral este, las puertas de acceso que tenemos justo delante de nuestras narices, como veis, completamente apagadas. Hoy no están realizando ninguna prueba, tanto en esas más cercanas a la Torre D como las más cercanas a la parte central, así que seguimos. Hay vigilantes aquí, ojito, ojito, que a lo mejor tenemos visita. Seguimos avanzando, tenemos muchas ganas
de ver ya el encendido total de las pantallas de las puertas de acceso del Santiago Bernabéu. Hemos visto muchas pruebas a lo largo de estas últimas semanas, pero parece que todavía pues no va a llegar el día en el que las enciendan, porque realmente no han hecho pruebas reales en las mismas. Bueno, aquí en la plaza de Sagrados Corazones tenemos la entrada totalmente abierta. Forum Fest, que por lo que veo aquí es un evento organizado por la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos, y parece que se va a hacer aquí en el estadio. Ahí podemos ver otra flecha. Bueno. 21 de marzo ya empiezan con los eventos, antes de inaugurarse. Madre mía, seguimos. Bueno, tengo muchas ganas de saber lo que hay en el interior. De momento estamos en la plaza de Sagrados Corazones. Aún no han tapado del todo estos agujeros. Ya sabéis que tuvimos una avería en este lugar, por lo tanto la han arreglado, la han reparado y falta por hormigonar toda esta zona. Seguimos. Tenemos diferentes puertas abiertas para que la gente que venga al evento pueda acceder por diferentes lugares. Aquí tenemos más vigilantes y tenemos más trabajos, que es lo que hemos venido a grabar. Entradas cercanas a la Torre A siguen trabajando, al menos en la 44 y 46. Pantallas apagadas en la zona sur del lateral este. Y nosotros que seguimos, que prácticamente nos vamos a meter ya al interior, porque el fondo sur ya sabéis que no solemos ver muchos avances. En el caso de que vea, pues lo grabo para que lo veáis. Oye, ¿y este sonido? No lo entiendo, nunca lo había escuchado aquí. ¿Alguien sabría decírmelo? Un día más, aquí estamos en el interior del estadio, jueves 21. Vamos a ver si tenemos las esquinas encendidas. Ay, papasito. Ay, papasito, por fin. Por fin, mira. Mira. Uy, se ve un poco ahuevado ahí, ¿eh? No me lo puedo creer. Vamos para adentro, corre. Ojo cómo se ve, ¿eh? Qué bien se ve. Venga, vamos para adentro. Muy buenas y bienvenidos. Día histórico. Realmente estas esquinas no están encendidas, pero vámonos al lado norte. Mirad cómo tenemos la esquina nordeste. Ay, no está totalmente... ¿O sí? Bueno, parece que hay ahí una pequeña variación. Y la esquina suroeste. ¡Ay! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué auténtica pasada! Estamos flipando in the nights, ¿eh? Esto es una flipada. Ya tenemos estas esquinas del lado norte encendidas. ¡Qué auténtica pasada, tío! Y faltan las del lado sur, que yo pensaba que al ver estas encendidas iban a estar las del lado sur también encendidas. Pero qué auténtica pasada, ¿eh? Tenemos las pantallas internas encendidas también. Eso lo vimos el otro día aquí en exclusiva en el canal. Y la pena, lo que digo, son estas esquinas. Parece que tenemos esta esquina encendida. No tenemos las mismas imágenes que tenemos en los fondos y en los laterales y en las esquinas del fondo norte, pero sí está encendida. Parece que están todavía haciendo pruebas. Es posible que en cualquier momento veamos cómo se encienden. Vamos a ver la otra esquina, la última que completaron. No tiene pinta... No tiene pinta de que esté encendida, ¿eh? No tiene pinta de que esté encendida, pero fijaos lo bonito que queda ya el fondo norte. Ya con las esquinas encendidas totalmente acompasadas con las imágenes del fondo norte y los laterales. Qué auténtica belleza. Ahora nos vamos a fijar en el escudo, en las imágenes de las esquinas, a ver si cumplen con lo establecido. Ya sabéis que es una zona curva, por lo tanto la modificación en esa zona tiene que ser correcta para la hora de transmitir y proyectar imágenes, que no se vea desconfigurado. A ver, desde el otro lado lo parecía, pero desde aquí se ve perfecto, ¿eh? Desde aquí se ve perfecto, qué auténtica pasada. Vamos a irnos al otro lado, aunque realmente lo hemos visto ahora al acceder. Qué auténtica pasada, tío. Esto es una belleza ya. Y el anillo también está encendido, ahora que me fijo. El anillo completamente encendido.
qué pasada. Falta la música, falta el sonido, pero ya con esto prácticamente nos conformamos, ¿eh? Qué calidad de imagen. No se ve, por cierto, la estructura cuando está encendido y el brillo está prácticamente al 100%. Imagino que estará un 60 o 70%, más o menos, ¿eh? Y como podéis ver, bueno, sí se ve algo la estructura. Si os fijáis bien, sí se ve algo. Pero bueno, para los que seguimos diariamente las obras, es normal que nos fijemos en estas cosas. Pero realmente, un aficionado vería lo que estamos viendo ahora, en modo gran angular. No se fijaría si detrás hay estructura visible o no. ¿Que lo van a solucionar? Sí. ¿Que se ve ahora mismo? No. Solamente se ven en las pantallas que están apagadas, en estas mallas que tenemos configuradas en las esquinas del fondo sur. De momento esta esquina no cambia de imagen. ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Qué bueno! Bueno, vamos a seguir viendo cositas. Recuerda dejar el like y suscribirte. Aquí estamos un día más visitando la tapa del hipogeo, que parece que la han subido. Sí, la están subiendo. Y es por eso que hemos escuchado en el exterior ese sonido. Ahí podéis ver los elevadores hidráulicos que acaban de levantar un poco la tapa. Y es más, los carros también se están moviendo. Vamos a movernos nosotros también para ver mucho mejor lo que está sucediendo en esa zona. Ahí tenemos las plataformas, esas plataformas que han sido soldadas a la zona durante estas últimas semanas. Todo para que no se vea tan feo, entre comillas, esa parte entre celosías y celosías. Sí, han levantado la tapa. Es que claro, tienen que estar a punto ya de empezar a sacar las bandejas. Lo que sí veo que están aprovechando en el día de hoy es a seguir soldando en la parte inferior de la grada baja. Ahí podéis ver una cantidad de trabajadores en toda esta fila. Aquí tenemos la careta de soldar. Si seguimos navegando hacia la derecha podemos ver más pedazos de cracks llamados soldadores para seguir con esos trabajos en la parte limítrofe de la grada con la zona del césped retráctil. Y esa es una de las nuevas adquisiciones que tiene la obra en estos últimos días, en este parón que hemos tenido desde el último partido de Liga hasta el partido del sábado, ese Classic Match en el Estadio Santiago Bernabéu. Seguimos viendo la losa del terreno de juego. Parece que ha llovido esta noche. Eso sí, hace un calor tremendo. No sé por qué no han bajado las temperaturas. Imagino que ya nos estamos acercando al verano y ya estamos también en primavera y la sangre, ya sabéis lo que pasa. Podemos seguir divisando en la parte central esa... Madre mía. Menuda visita. Menuda visita que tenemos ahí en las gradas del lateral este, más concretamente en el segundo anfiteatro. No parece que esté algún personaje famoso del Real Madrid, así que seguimos en este caso analizando lo que tenemos en la parte central. Lo que decía, ahí seguimos viendo las lámparas de mantenimiento, siguen impregnando, envolviendo esas estructuras metálicas con esa goma negra que veíamos al principio de este parón, cómo depositaban e impregnaban en ese material. Bueno, salen los carros, pero no van a coger la tapa. En este caso salen para acá, hacia la parte de la losa, y veremos a ver qué es lo que van a ejecutar ahí. De momento han sacado 3 carros, 1, 2, 3, Macarena. Ahí al fondo, ayer o antes de ayer teníamos la duda de lo que iban a hacer con esas láminas de césped artificial. Pues ya en el día de ayer salimos de dudas, y es que meten este contenedor autodirigido por ese pedazo de crack y lo meten ahí para, imagino que será reciclar, no creo que lo tiren así como así. Así que todo ese césped artificial que han colocado en la banda del lateral este es totalmente nuevo. Seguimos echando un vistacito a las esquinas del lado sur. Ya empezará la gente. Madre mía, los han timado madridistas. Han encendido las esquinas del lado norte
Y las del lado sur no. Os han timado, madridistas. En cualquier momento las encienden. Hacedme caso. De momento habéis visto un amago de que iban a apagarlo y lo han vuelto a encender. Aquí han apagado estas pantallas internas de nuevo y también las esquinas del lado norte las han apagado. ¡Ojo! ¡Ah, qué susto! ¡Qué susto! Han apagado todas las esquinas, todas y cada una de ellas. Puede ser que hayamos visto una exclusiva in the night y que hasta dentro de X días no veamos todas las esquinas encendidas. De momento apagado, encendido, me tienen mareado. Y por cierto, ahora que me fijo, no está la calefacción encendida, como podéis ver, ese color llamativo que tienen las estufas cuando están encendidas, no están encendidas, o al menos eso parece. Y es que me está dando un calor en la cara, y es que yo creo que es el mismo sol que proyecta la luz directamente en la tapa del hipogeo, y esta a su vez me emite a mí los rayos, ese calor que está dando el sol, hacia mi cara, todas esas personas que estemos aquí. Así que fijaos también a los grados que tienen que estar trabajando los soldadores, sumando la temperatura del lugar de trabajo más el sol incidiendo directamente en el lugar de la tapa, para que luego digamos y hablemos de ellos de forma negativa. Bueno, hemos visto cómo han sacado estos 3 carros que transportan las bandejas del césped retráctil. Parece que los han sacado para sentarse en ellos. No, es broma. Imagino que algún tipo de mantenimiento le van a hacer o retocar algún elemento de los mismos. Seguimos viendo, mirad la parte de la losa. Es que es increíble que en 2 días juguemos aquí, ¿eh? Es increíble que en 2 días juguemos aquí. Yo no sé qué van a hacer, ¿eh? Realmente os lo digo, yo no sé si es que están confiados de que mañana viernes pueden perfectamente sacar las bandejas. Pero es que está el sábado a la vuelta de la esquina, ¿eh? No me lo puedo creer, y están tan tranquilos. ¡Wow! Esa confianza que tienen también deberían pegárnosla para que la gente esté tranquila. Por ejemplo, yo. Porque realmente veo todo esto y digo, madre mía. Mira, ahí están depositando más plataformas. Sigue la grúa a la derecha. Lo que pasa es que, claro, no sé dónde lo van a depositar. Si ya están moviendo los carros. Ahí veis otro carro que se está desplazando. Bueno, realmente es la celosía y el carro, el pack completo. Parece que van a abrir la tapa. Parece que van a abrir la tapa. Y es por eso que no tenemos prácticamente a nadie en el lugar de las celosías. Me imagino que mientras haya movimiento en la zona, por seguridad, no puede haber ningún trabajador. Pero bueno, estaremos atentos a ver qué ocurre con esos 3 carros que tenemos en la losa del terreno de juego. Por cierto, ahí vimos en el día de ayer cómo pintaban esta zona del terreno de juego. Me imagino que estarán haciendo pruebas y lo han dejado así. Veremos a ver lo que decía ayer, si es el color definitivo. Sigue la visita andando por esos accesos del lateral este y vamos a ver qué nos depara el fondo sur. Como podéis ver, pantallas en las esquinas completamente apagadas. Lo bueno es que hemos pillado el encendido en el fondo norte. Imagino que en el día de hoy seguirán haciendo pruebas. Ahí al fondo, en la zona del primer anfiteatro, están limpiando los asientos. Lo que digo, dentro de 2 días tenemos aquí partido Real Madrid-Porto, ese Classic Match donde estarán las grandes leyendas de ambos equipos. Por cierto, tienes a tu disposición y te recomiendo entrar en mi canal de difusión de WhatsApp. Lo tienes en la cajita de la descripción, al igual que también puedes suscribirte y darle al like a este vídeo. Ahí podéis ver el tercer y cuarto anfiteatro. En la parte más alta, en la parte superior, vimos cómo colocaban y terminaban de colocar esas planchas metálicas para el antieco, para reforzar el sonido de este gran Bernabéu. Vimos también y escuchamos estos días cómo han estado probando los diferentes altavoces, que de momento no se han encendido en días de partido. Todos estos altavoces que recorren las cerchas de rodadura y también las cerchas de los fondos, tanto del fondo sur como del fondo norte. Esas cerchas que soportan el peso ya de estas bonitas pantallas encendidas del lado sur y del lado norte.
Hemos visto también cómo colocaban las lonas en la parte interna de las viseras. A ver si luego cambiamos de posición y podemos ver cómo quedan esas grandes lonas. Y también hemos visto en estos días, en estos últimos días / semanas, aquí en el canal, cómo retiraban los asientos de estas últimas filas de la parte superior de la grada alta. Tantas palabras y al final yo también me lío. Todos lo sabéis ya, al menos los que seguís los vídeos diariamente, las han quitado por seguridad y por normativa. No afectará a los partidos porque colocarán una plataforma supletoria que hemos visto ya sobre todo en el fondo norte, y aquí también están preparando en el lateral este. Ahí podéis ver en la parte central ese pasillo, y en los costados podéis ver también cómo han ido colocando en el día de hoy, porque ayer prácticamente no había nada, esas plataformas metálicas supletorias. Lo que digo, por seguridad para los días y eventos que tengamos en el Estadio Santiago Bernabéu. Y hablando de estos trabajos, nos vamos al lado norte. Vamos a ver qué es lo que están realizando en esta ubicación. Venga, nos vamos a este vomitorio más cercano al lateral este. Ahí podéis ver cómo han ido colocando pues esas plataformas supletorias metálicas, y también a su vez en la parte superior de ellas veis cómo han colocado también esos soportes metálicos para la colocación e instalación de los nuevos asientos, en este caso los asientos que estaban en esas filas superiores de esta grada. Imagino que no se puede acceder ahí porque estará todo reciente, imagino que habrán pintado recientemente en esa parte, y por eso tenemos esa cinta para acordonar la zona. Y ahí tenemos pues la primera esquina, bueno, una de las primeras esquinas, en este caso este vomitorio más cercano al lateral oeste, donde podemos ver, y vimos también en el día de ayer, cómo habían colocado estos soportes en la parte superior. Aquí parece que todo está ya seco, se puede trabajar sin ningún tipo de problema ya, y en el día de hoy veremos cómo instalan esos soportes metálicos que están en la parte superior para implantar ahí pues bueno, los asientos correspondientes también, al igual que en el otro lado de ese lugar. Eso es lo que tenemos ahí. La verdad es que vuelven los fantasmas, lo que decía ayer, vuelven los fantasmas con la colocación y la pintura de ese color naranja, pero bueno, imagino que no se verá mucho, y es más que nada para que se pueda distinguir bien pues los desniveles que hay en ese lugar. Seguimos viendo las esquinas apagadas. Hemos tenido suerte y hemos pillado aquí en el canal las esquinas del lado norte ya totalmente acompasadas, con las pantallas encendidas tanto del fondo norte con los laterales. Falta por ver estas esquinas del lado sur. ¿Os gusta lo que estamos viendo hasta ahora? A mí me encanta, Voy a darme un like. Bueno, aquí está este pedazo de crack que está con el soplador limpiando todos los restos, todo el polvo que se ha ido acumulando en todos los elementos de los carros que acaban de sacar en la losa del terreno de juego. Imagino que bueno, pues antes de volver a mover todas estas máquinas que transportan las bandejas del césped retráctil, pues tienen que volver a pasar un mantenimiento correspondiente. Ahí podemos ver a otro ingeniero, otro pedazo de crack, con el carro más cercano al fondo norte. Ahí podéis ver todas las entrañas, todos los engranajes de estos carros. Vamos a acercar un poquito más la mirada. Parece un coche de estos de gasolina teledirigido, de los que tenía yo de pequeño, que te ibas al campo con tu padre y lo ponías a circular por todas esas montañas y por todo el campo. Pues igual, lo que pasa que esto ya es otro nivel. Estos se han pasado el juego directamente. Mira, ahí podéis ver cómo están limpiando todo el polvo que se ha ido acumulando en estos últimos días. Que no es poco, porque se ve desde aquí. Se ve desde aquí, así que imaginad todo lo que tiene que haber acumulado en esas grandes piezas. Tenemos mucho, pero muchísimo movimiento todavía en la losa. No empiezan a recoger, no sé por qué. Y no me he fijado al final dónde estaba esta grúa depositando esas plataformas que tenemos en la parte de la losa. Creo que las están depositando aquí, justo en este extremo de la tapa. Ahí las tenéis. Bueno, pues parece que hoy no va a ser el día
en el que saquen las bandejas del césped retráctil, así que tendremos que esperar a esta tarde, que no creo que sea esta tarde, o hasta ya incluso el día de mañana. Vámonos al fondo norte, en este caso los palcos que tenemos entre el primer y segundo anfiteatro, esa línea de palcos que hay, que ya sabéis que empezaron a colocar ese composite, también empezaron a pintar en los interiores. Este sábado, antes de disfrutar aquí en el canal del Classic Match, también disfrutaremos de todo lo nuevo que tenemos en las obras, navegaremos y transitaremos por los interiores para ver aquí en el canal qué es lo que ha sucedido y verlo en primerísima persona. De momento allí ya sabéis que empezaron a pintar los interiores, ese color azul marino, ese color azul oscuro. Aquí en este colocaron e instalaron ese composite. Y hemos visto también estos días cómo han ido colocando andamios en la parte interna, en los interiores de estos lugares. Imagino que también los han ido pintando. Y también en este de aquí. Lo dicho, el sábado pasaremos por todos estos lugares a ver qué es lo que han avanzado. Dejamos el modo gran angular porque estoy escuchando un sonido muy peculiar, que es el de los carros. Y no sé cuál sale, la verdad. O no sé cuál se está moviendo. Pero el sonido está ahí. En esa zona no están saliendo porque más que nada está la grúa en todo el medio. Pero creo que se escuchaba por aquí. Y a lo mejor va a salir ahí. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición la posibilidad de uniros a mi canal de difusión de WhatsApp. Lo tenéis el enlace en la caja de la descripción, justo aquí abajo. Ya sabéis que tenéis la posibilidad de dejar el like y por supuesto suscribirse aquí al canal para no perderse nada de lo que va ocurriendo en las obras del Estadio Santiago Bernabéu. También noticias del Real Madrid. Así que nada, esto es lo que nos ha deparado el día de hoy, viendo el exterior y viendo el interior, con esa gran novedad de las pantallas encendidas en las esquinas del fondo norte, totalmente acompasadas con las pantallas encendidas, en este caso del fondo norte y los laterales. Así que con esta imagen me despido momentáneamente. Luego por la tarde volveré a subir otro vídeo para ver qué novedades tenemos en el estadio. Así que nos vemos pronto, dale al like y suscríbete.